cuando yo era directora incluso, dije siempre yo quiero terminar, de verdad, era como una cosa así, trabajando de orientadora en la Luis Morbriones, de verdad, te juro por Dios, porque yo siempre me ha gustado ser orientadora, entonces, pero era directora, pero yo decía, bueno, como directora también soy orientadora, y eso también me conformaba un poco. Y gracias a Dios, la Virgen Santísima y mi padre, que los dos están arriba acompañándome, me llevó a este camino que yo quería terminar acá. Así que me voy súper plena, muy tranquila y muy feliz porque pude hacer finalmente lo que yo había pensado, venirme a la Luis Morbriones y encontrar a Blanquita, que yo ya la conocía, yo sé cómo trabajaba yo, porque habíamos compartido en una oportunidad cuando a mí me tomaron en el colegio, tomaron los chicos y ella nos cedió gentilmente este colegio, le pedimos que nos dé un espacio y ella nos dio un espacio y estuvimos trabajando acá con el colegio deportivo. Así que yo la conocía todo y pucha, qué rico haber trabajado contigo y fuerza, porque para ser directora hay que tener harta fuerza, harta energía, ya, y que Dios te acompañe y a todos los colegas que yo, la verdad, colega, soy bien observadora y me he dedicado a observar que son todos muy asumidos en este colegio. O sea, ponen como el alma, yo me he dado cuenta porque este colegio hay que poner el alma porque los niños son extremadamente difíciles. Ya, Marley es un desafío porque son niños diferentes, porque son grandes. Nosotros hemos trabajado con niños vulnerables, pero niños no jóvenes como él, ni adultos. Entonces es otro desafío, a pesar que son tan vulnerables como los que teníamos nosotros. Mario, ustedes saben que era mi inspectora general en un colegio deportivo, ahí la conocí. Trabajé bien, ella es muy buena persona, la niña, es muy buena persona. ¿Ya? Así que yo acompáñense entre ustedes, sigan tirando para arriba, porque en un colegio que está tirando para arriba. Yo sé que este colegio en un momento dado estás medio muertito, aquí como medio, sí, y yo sé que ya con la Ciudad Blanca empezó a tirar para arriba, sobre todo con hartos alumnos. Usted se puede dar el lujo de echar alumnos porque tienen muchos alumnos, así que uno o dos que se vayan si están, ningún problema. Así que gracias por la amistad, gracias por ser mis colegas, gracias, los voy a llevar, es que en realidad es el último colegio, entonces tengo que llevarlo como muy aquí en mi recuerdo. Y yo estoy feliz de irme, yo lo esperaba hace mucho tiempo porque, como he dicho por todos lados, yo quiero ser libre como un pájaro. Así, como libre como un pájaro. Y qué mejor irme de acá, donde estaba trabajando como orientadora, súper bien. Me preocupan mis clientes, sí, porque tengo hartos clientes y me preocupan. Así que voy a tratar de venir de vez en cuando a conversar, si que la señora Blanquita me lo permite, a conversar con ellos para ver cómo van, así. Sí, por favor, ya. Tengo hartos clientes, hartos niños que van en la tarde, en la mañana, que están conmigo. No solamente con problemas de necesidades educativas especiales, sino que con otros tipos de problemas que ellos necesitan ser escuchados, necesitan desahogarse, necesitan que uno los oriente un poquito, los aconseje desde otro punto de vista. Así que por eso, gracias Blanquita, porque yo de repente voy a venir a ver a mis clientes, voy a llamarlos y voy a conversar cómo va su vida, digamos, porque yo le hago seguimiento. No, gustosa de recibirte, voy por el apoyo de los chicos, todo lo que sea por ellos, para mí es bienvenido. Y muchas veces yo he dicho, no importa que no me entienda tan bien con una persona dentro del colegio, mientras sea buena con los cabros, qué bien que esté aquí con nosotros. Exacto. Claro, sí, porque eso es lo que uno busca. Sí, eso es lo que los chicos estén bien, porque que puedan permanecer acá y que chicos salgan adelante. Lo importante es que salgan adelante, porque si se quedan trancados ahí estamos mal, no estamos haciendo bien. Lo importante es que nosotros, si le damos el espacio, lo saquemos adelante, se superen, salgan de cuarto medio y salgan con ideas de un proyecto de vida.